¿Sabías que en México se registran cifras de asesinatos a niveles récord en ámbitos políticos, ambientalistas, periodísticos, feminicidios, entre otras cosas? No te pierdas nuestro siguiente programa para analizar cómo es que la violencia ha afectado el tejido social y por ende la economía de nuestro país. Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Los saluda Enrique Presburger. Bienvenidos a su programa Factor Económico. Y con el gusto de saludarlos de siempre, el día de hoy vamos a analizar un fenómeno que tiene que ver con la violencia en México. Y es que la violencia en nuestro país ha alcanzado niveles récord, donde se estima que 2020 ha roto todos los récords habidos y por haber en México en cuanto a asesinatos, superando los 40,000 asesinados en un año de pandemia. Así es, a pesar de que fue un año donde se redujo la actividad económica, donde la movilidad evidentemente fue reducida y donde de alguna manera pues muchos estuvieron encerrados, México llegó a la increíble cifra de 40,000 personas asesinadas, lo cual es un número que supera con creces toda la década de la guerra contra el narcotráfico y además viene esto en rampante aumento, puesto que el año pasado había sido de 35,000 asesinados esta cifra. ¿Cómo podemos entonces interpretar esta erosión del tejido social en México? Definitivamente hay un tema muy grave y muy preocupante para nuestra sociedad, donde ya no ocupa la violencia los titulares y sin embargo sigue siendo una realidad que va en aumento cada año. Si empezamos a rascar un poco más en algunos aspectos más, digamos, particulares, vemos que estas realidades también son bastante reveladoras. Por ejemplo, el tema de feminicidios en México, donde vemos que pues, el 9 de marzo se ha tornado en un día icónico con estas protestas pues ya masivas a nivel nacional de mujeres vestidas en morado y todo esto que ha venido pasando, donde las empresas pues de alguna manera nos hemos ido sumando, dirían, bueno, pues qué tan relevante es que estas protestas empiecen a tomar fuerza. Y la realidad es que la relevancia es muchísima, puesto que también 2020 rompe récord con un 9% de aumento en feminicidios. De hecho, desde 2015 hasta 2020, más o menos ha aumentado un 10% cada año el rango de asesinatos y feminicidios. Cada año mueren más mujeres y lejos de que estas campañas cada vez más masivas, más presentes en redes sociales, más fuertes, de alguna manera más presentes a nivel nacional, esto no ha logrado acabar con la campaña de feminicidios, digamos, con todo este aumento rampante de feminicidios, y México sigue rompiendo récords año con año y esto no para, la impunidad no para. Por supuesto que hemos visto que pues no precisamente preocupa mucho al gobierno este tipo de aumentos por todo el tema político que tuvimos de candidaturas de personas acusadas de violación, y esto siguió, sin embargo, pues de manera impune. Y podemos seguirle rascando. También México es el país que tiene más ambientalistas asesinados en todo el mundo en los últimos años. Y es que en México, proyectos como el Tren Maya, por ejemplo, han suscitado más de 90 agresiones e intentos de homicidio contra ambientalistas, de los cuales 8 se consumaron. Sin embargo, hablamos de que en los últimos años se han asesinado más de 100 ambientalistas, tan solo fueron asesinados 20 ambientalistas en el 2020, porque pues los proyectos de aceite de palma, los proyectos de expansión del Tren Maya, los proyectos de tala de árboles y de oponerse a la protección de especies, pues simplemente cuando hay alguien que se opone a esta expansión, pues los matan. Y estamos hablando de ambientalistas que se han opuesto, por ejemplo, a la extinción del mono zaraguato, ambientalistas que se han opuesto a la posible igual reducción de población muy alarmante del jaguar, a poblaciones que se han opuesto a la tala de árboles en la selva Lacandona y al término de este todo ecosistema. Es decir, las causas que están peleando los ambientalistas, pues de hecho debieran ser del interés común de todos los mexicanos, y es altamente preocupante que llegue una cifra tan alarmante y que de hecho tan pocas veces se sitúe en los medios de comunicación.
Pero tenemos más que rascar todavía a este tipo de cifras porque hay más cuestiones reveladoras. Y también hablamos de periodistas. México también es el país, ya junto con Siria, que más periodistas asesinados tiene en todo el mundo, donde 2020 también rompió un récord para México de periodistas asesinados. Esto va relacionado directamente a su labor periodística, de los cuales pues la gran mayoría de los hechos pues ha quedado sencillamente impune. Así que empezamos a atar cabos. En México se ha roto récord de homicidios. La verdad es que en México, cuando empezamos con este aumento tan rampante de homicidios, era atribuido mucho a la guerra contra el narcotráfico, se decía que era un tema de ajuste entre cárteles y se decía que al final era una violencia pasajera en lo que se ponían en orden las cosas. Sin embargo, pues esto data de los sexenios panistas, de donde ya pasaron 12 años de sexenios panistas, luego vino el PRI con 6 años más y ahorita pues tenemos ya 2 años de sexenio de Morena. Es decir, que prácticamente hablamos de una década después, post-guerra contra el terrorismo, más de una década, y México sigue rompiendo récords con entre 30,000 y 40,000 asesinados, donde además estamos en récords de asesinatos de ambientalistas, en récords de asesinatos de mujeres, en récords de asesinatos de periodistas y en récords de asesinatos de políticos, que lo vamos a seguir en el siguiente bloque. Así que hay algo muy profundo en el tejido social que está afectado. No se vayan, queridos amigos, seguimos hablando de este interesante tema. Esto es Factor Económico. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los non-fungible tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de $250 millones. En la sección de Real Estate, 2 importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Y el foco del programa de hoy es la violencia en el país. Mucho hablamos de las elecciones, de los proyectos, de la economía. Sin embargo, estamos dejando de lado un trasfondo que a mí me parece verdaderamente alarmante, que es que México es cada año más violento y además estamos hablando de un tejido social completamente erosionado que nos hace, sin duda alguna, desperdiciar lo que pudiera ser la década más importante de México. Y es que, como lo hemos comentado, pues estamos rompiendo muchos récords de asesinatos, récords de gente que muere en nuestro país violentamente, donde en 2020 se calcula que la cifra pudiera alcanzar, ya después de todos los recuerdos, más de 40,000 muertes, lo cual quiere decir que ha habido un aumento rampante desde 2015, donde ya los promedios son de 35,000 para arriba, mucho mayores a los que llegaron a ser en la guerra contra el narcotráfico. Y además, dentro de estas cifras globales, tenemos récords que también hablan de la intolerancia profunda y división que existe en nuestro país. Como vimos, a pesar de que cada vez la campaña contra los feminicidios y la campaña por el respeto a la mujer ha sido más intensa
intensa y más, digamos, con mayor conciencia y más masiva. De todas maneras, hemos roto récords de feminicidios año con año y 2020 no fue la excepción. También hemos visto que en materia de ambientalistas, México también ha roto récords en asesinatos, con más de 100 en los últimos años, donde no importa la causa, las agresiones se cuentan en decenas y los asesinatos quedan siempre impunes por proteger el patrimonio de nuestro país, vida marina, vida de especies silvestres, vida de especies peligros en extinción, vida de ecosistemas, etcétera. También hablamos de periodistas, que los periodistas siguen siendo asesinados en nuestro país. Y esto, pues sin duda es alarmante. Y por supuesto no podía faltar el récord de asesinatos políticos, donde tenemos más de 88 políticos asesinados en lo que va de este proceso electoral. Desde que empezó, se habla también de la cifra de 34 candidatos ya postulados, asesinados. Sin embargo, la cifra realmente es mayor, es cercana a los 90 en políticos, pues tengan o no el puesto de candidatos. Dentro de estos, el 90% de estos asesinados han sido candidatos municipales, que finalmente pues es la autoridad, digamos, más terrenal, aquella que realmente pues está puesta dentro de las poblaciones. Y lo que es un dato todavía más revelador es que el 90% de estos asesinatos resultan candidatos opositores a la fuerza existente gobernante en un momento dado. Es decir, que si hay un candidato que se postula ante un partido opositor que gobierne en ese momento, tiene una alta probabilidad de ser asesinado, y México pues también rompe todos los récords en este sentido, donde los asesinatos pues no dan tregua y realmente se cuentan prácticamente por día cuando estamos a unos días de las elecciones y solo llegan algunos titulares locales. ¿Qué está pasando entonces en nuestro país? ¿Qué está pasando en un país que también se sabe que buena parte de los territorios son controlados por el crimen organizado, donde hay intolerancia política, donde hay asesinatos en todos estos sentidos? Y justamente el análisis es que tenemos que ser conscientes y pasar a un siguiente nivel de acción, entendiendo que no se trata de una lucha de facciones criminológicas o de bandas de distintas cárteles, como se nos hacía creer. Estamos hablando que México cada vez está más polarizado. En las redes sociales lo vemos claramente, y aunque a veces pensamos que redes tan violentas como Twitter, que de alguna manera evidencian este conflicto que existe entre las diferentes corrientes políticas de nuestro país, pues a veces se quedan en lenguaje. Sin embargo, no es así. Ya en México hay más de 100 asesinatos diarios en promedio. Estamos hablando de alguna manera pues de políticos asesinados, de ambientalistas asesinados, de periodistas asesinados, de mujeres asesinadas, además de pues todo lo que tiene que ver evidentemente con las luchas por el control de poder del crimen organizado. Ahora, ¿en qué contexto se da toda esta violencia en México? Pues se da en el contexto donde México tiene un promedio de edad de 30 años en el país, es decir, donde hay más jóvenes que nunca, donde hay más gente con edad de trabajar que nunca, y hay de alguna manera el potencial de población económicamente activa más alto de toda la historia. Es en esta década donde México ha tenido más jóvenes que en toda su historia, que sumamos en toda la década cerca de 200,000 asesinatos en lo que va pues de los últimos años. Y para hacer una referencia, un símil a esta cifra, pues la guerra en Siria, la guerra civil que lleva más de 10 años y que ha dejado cerca igual de más de 350,000 muertos, pues los 200,000 muertos en México pues se asemejan casi a un conflicto de guerra civil y destrucción total que existe en Siria. Entonces, en esto radica una gran tragedia. Por supuesto que en Siria hablan de destrucción, de un gobierno dictatorial y de crímenes contra la humanidad de una proporción verdaderamente mayor, que se ataca inclusive en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en México tenemos una cifra, pues digamos que se acerca bastante, que de hecho es el segundo lugar en asesinatos solo después de Siria, y donde no se considera todavía como una crisis humanitaria, donde es un tema que no se toca en la ONU, no se toca en los escaños políticos, y pareciera que no fuera un tema de relevancia nacional, porque todavía se considera que es un tema pues ajeno a nosotros.
Sin embargo, no lo es, y la tragedia es que esta generación debiera ser la generación no más asesinada, sino la más productiva, porque la pirámide poblacional se va a voltear a partir de 2020, lo cual esto significa que, digamos, y esto ya pasó, obviamente estamos en 2021, que en los próximos años va a haber más viejos que jóvenes. Así, ¿qué va a pasar y qué está pasando con la población joven en México más alta en toda su historia? ¿Va a ser una población que genere cambios y cambios de paradigma, o va a ser una población oprimida que vive en el miedo de ser asesinada? No se pierdan el cierre de nuestro último bloque. Esto es Factor Económico. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Regresamos, queridos amigos, a este es su programa Factor Económico, donde estamos hablando de violencia. Y es que para poder hablar de una economía sólida en un país y estable y próspera, tenemos que empezar por su gente. No olvidemos que quien construye las empresas y quien trabaja en las empresas pues son los habitantes de un país y los seres humanos que habitan en un determinado territorio. Entonces aquí tenemos que atacar un mensaje muy importante a la población y a la imagen que queremos dar como país. ¿Qué pasa con un país donde hay tantos asesinatos y se atacan las ideas? A mí me parece preocupante porque ni siquiera estamos hablando de asesinatos de políticos en funciones, sino de candidatos. Por el solo hecho de proponer cambios, ya no digamos buenos o malos, la gente está siendo asesinada. Ambientalistas, por el solo hecho de querer tener un mejor país, son asesinados. Periodistas, por el solo hecho de expresar sus ideas ante una situación, escribirlas, son asesinados. Mujeres, por el solo hecho de reafirmar su valía como género, son asesinadas. Y estamos hablando de un país que pretende posicionarse entre las 5 economías más importantes del mundo. Y por supuesto que esto era viable y esto, digamos que se hizo famoso en el mundo porque México es un país privilegiado en cuanto a gente joven. Cuando hablamos de una comparativa de regiones y vemos una Europa que está envejeciendo, vemos de alguna manera un promedio de más viejos que jóvenes en todo el continente europeo, en la Unión Americana también está pasando esto, donde vemos problemáticas en Asia también en este sentido, donde ha habido políticas de restricciones de hijos. Tenemos una América Latina y sobre todo un México boyante, donde las familias le apostaron a creer en su país, donde había muchos jóvenes y donde tenemos un promedio de edad de 30 años. Esta población ha roto récords positivos en cantidad de empresas constituidas con más de 5 millones de unidades empresariales, en cantidad de impuestos que se pagan, puesto que nunca había habido tantos mexicanos trabajando para una economía y de alguna manera en cantidad de población económicamente activa, gente en edad de trabajar. Pero a esta gente necesitamos darle un entorno de estabilidad, necesitamos que la gente pueda tener sueños de cambiar a su país y por lo tanto de cambiar al mundo. Necesitamos que haya una realidad que se asuma a nivel político y sobre todo a nivel sociedad. Dejemos de pensar que las situaciones de homicidio son ajenas a nosotros y que de alguna manera México se divide en dos, el México de la violencia y el México de la no violencia. Creo que hoy en día es claro que la violencia está permeando cada vez más en nuestros hogares y está tocando nuestras puertas y es algo que no debemos de permitir, no solamente porque los mexicanos queremos tener una vida donde podamos aspirar a hacer cambios, a estar vivos y a tener a nuestras familias, sino porque este sustento, el tejido social, es lo que sostiene y proyecta una economía. Porque estos jóvenes que hoy en día poblan a nuestro país en su mayoría, pues es la gente que va a estudiar carreras el día de mañana, es la gente que va a constituir negocios el día de mañana y es la gente que pues tiene que creer en proyectos a gran escala que impacten el mundo positivamente. Y en México,
Las empresas cada vez duran menos. Las empresas viven 7 años en promedio. Las empresas en un 99.98% son pequeñas y muy pocas llegan a trascender el ser empresas grandes, de más de 100 empleos o que logren marcas internacionales y lleguen a cotizar en mercados internacionales. Entonces tenemos una realidad empresarial fragmentada, donde hay pocas empresas, donde las empresas son muy chiquitas y las empresas viven poco. ¿Cuál es la respuesta detrás de este fenómeno? Pues sin duda un tejido social fragmentado, donde también la sociedad vive escarmentada, está fragmentada, está polarizada y también de alguna manera pues vive en una amenaza constante por su vida en diferentes ámbitos. Así que si esta relación de un tejido social fragmentado con una clase empresarial fragmentada no se ha hecho este enlace, pues señores, es momento de cuestionárnoslos, porque no podemos hablar de prosperidad, de emprendedurismo, de creación de ideas, si primero no reconciliamos a la sociedad civil de este país y empezamos a acabar con la impunidad, pero sobre todo a reconstruirla desde las escuelas, hacer que la gente sea tolerante a las ideas de otro, a que la gente entienda el valor de ciertos oficios, el valor de conservar la valía del territorio, que entienda que es importante cuidar el ambiente no por un oficio u otro, sino porque es terreno de todos y porque aquí van a vivir nuestros descendientes, que entiendan que cuidar a la mujer es importante porque es el género del cual se forman las familias, que se entienda que el periodismo es importante porque es lo que denuncia y lo que equilibra el poder político y la sociedad y es lo que nos da este cuarto poder, esta cuarta voz, que se entienda que finalmente los emprendimientos a futuro tienen que ver con hacer el bien y no solamente con acumular la riqueza. Así que sí, nos permitimos en un programa económico hablar de cuestiones sociales, hablar de violencia, porque a veces se nos olvida que detrás de estas grandes cifras de Producto Interno Bruto hay empresas y detrás de estas empresas pues hay gente de carne y hueso que trabaja en ellas y detrás de esa gente que va a trabajar a estos oficios en un determinado horario, pues hay familias, hay madres, hay hijos, hay abuelos y toda esta gente de alguna manera es la que está detrás de la economía de nuestro país. Así que es momento de hacer esta conciencia porque no podemos seguir en una realidad donde nos quedemos callados ante esta fenomenología y donde todos estos récords pasen desapercibidos. Ahora, queridos amigos, vienen momentos de elecciones y después de toda esta sangre derramada, de tantos candidatos asesinados, de esta ola de intolerancia a la oposición, creo que nosotros debemos tener la valentía de salir a las urnas. Y aquí, más allá de manifestar una u otra preferencia política, creo que es importante demostrar que la sociedad civil le importa su país. A México le importa lo que esté pasando en el país y de alguna manera esto va más allá de cualquier interés de partidos políticos. Necesitamos como sector privado, como sociedad, ser más participativos, denunciar más lo que está pasando en nuestro país y preocuparnos y ocuparnos de nuestro país. Así que ya lo saben, si quieren una economía próspera, tenemos que empezar por una sociedad próspera que empieza por familias prósperas e individuos prósperos. Cuestionémonos y empecemos poniendo nuestro granito de arena para hacer un México mejor y menos violento. Muchas gracias. Mundo Ejecutivo presentó